Muy buenos días, esperando siempre que el Señor les guarde, que el Señor les bendiga a todos, que la paz del Señor esté en vuestros corazones, que la fe sea fortalecida y la gracia sobreabunde en cada uno de los que invocan el nombre del Señor. Les saludo fraterno desde mi trabajo, en algún tiempo libre que tengo, y como he explicado otras veces, siempre aprovecho ya sea para profundizar en la lectura bíblica, en el estudio bíblico, orar al Señor y también en meditar profundamente en su palabra. Y movido también por el permanente deseo de compartir con otros estas bendiciones, les estoy grabando este video en donde dejo plasmadas algunas reflexiones que me nacen del corazón cuando leo la palabra de Dios. Hace unos días que he vuelto a comenzar en la lectura bíblica desde un principio en el libro de Génesis, y en un video anterior, un poquito largo tal vez, grabé algunas reflexiones sobre el capítulo 1 de Génesis y el comienzo del capítulo 2, que es más bien una introducción a lo que vendrá más adelante en el relato de la creación, mayormente la creación del género humano. Ahora quisiera seguir compartiendo esto que, les recuerdo, no es un estudio bíblico, sino que son meditaciones profundas por mi parte en la palabra de Dios, y que además tienen el propósito de dejar algo así como un sencillo y humilde ejemplo de cómo ustedes también pueden tomar algún tiempo de su jornada diaria, donde quiera que estén, para meditar en la palabra del Señor, para conversar con el Señor sobre su palabra. Estas meditaciones que yo tengo nacen de una costumbre adquirida hace muchos años, en las que yo interactúo con este compañero invisible pero real, al cual yo llamo mi amigo, y que no es otro que el Espíritu Santo de Dios, y que por ende es el mismo Dios Trino, es el mismo Padre, es el mismo Hijo, y yo interactúo con el Espíritu Santo muchas veces haciéndole preguntas a viva voz, en lugares donde yo estoy solo, donde no hay nadie a mi alrededor, y si yo mismo me miro desde fuera, podría evaluar que tengo algún problema mental o psiquiátrico, que estoy hablando solo. Pero los que hemos sido llamados a la fe y hemos abrazado también esta gracia, comprendemos sobremanera que aunque físicamente pareciera que estuviésemos solos, la verdad es que estamos muy acompañados, estamos muy rodeados por nuestro Dios, y que el Señor nos invita a profundizar nuestra relación con Él. Ese es el principal objetivo que tengo al compartir estas meditaciones, leyendo verso a verso la palabra de Dios, que ustedes pudieran en algún momento hacer lo mismo, con sus propias palabras, en su propio entorno, tal vez no en la misma extensión de tiempo, pero siempre hay un tiempo en el que podemos estar con Dios a solas y hablar con Él como se habla con un padre, como se habla con alguien de extrema confianza, con quien podemos hablar de la A hasta la Z sin temor alguno a ser rechazados. Yo a veces he tenido preguntas difíciles de expresar delante del Señor, a veces he tenido reclamos delante del Señor cuando hay cosas que yo no entiendo, cuando hay cosas que yo no comprendo, y cuando hay cosas que me cuesta mucho aceptar, pero que la palabra de Dios dice y establece. Y no es un acto de rebeldía, es un acto de un hijo que ha aprendido a relacionarse con plena confianza con su Padre. Y mi Padre, que es nuestro Padre,
nunca me ha rechazado, nunca he recibido de Él una respuesta airada, nunca he recibido de Él una respuesta de burla, nunca he sido rechazado. Él siempre, en su tiempo, en su momento, a veces por su misma palabra, otras veces por la interacción de su Santo Espíritu en mi corazón y otras veces por agentes externos en mi vida cotidiana, de pronto el Señor me da la respuesta a mi reclamo, a mi protesta, a mi duda, a mi pregunta, y amorosamente me explica aquello que yo no puedo entender o aceptar de buenas a primeras. Yo quisiera que usted tuviera la misma experiencia, que se gozara en ver cómo su vida espiritual va creciendo en la medida que usted se relaciona con su Padre en un ambiente de absoluta confianza. Miremos algunos versos, lo invito. Voy a tratar que este video sea más corto. Tal vez un video muy largo no aprovecha del todo bien, me he dado cuenta de eso, porque no todos tienen el mismo tiempo, tanto para ver un video completo, como tampoco tienen el mismo tiempo de atención. Todos tenemos un tiempo de atención. Yo mismo tengo un tiempo en que mi mente está atenta a algo y ya luego se distrae con alguna otra cosa. Entonces voy a procurar que el video no sea tan extenso y vamos a meditar. Creo que el video prudentemente llegará a unos 30 minutos y vamos a ver hasta dónde alcanzamos a mirar algunas reflexiones de la palabra del Señor. Los invito entonces, Génesis capítulo 2, yo voy a estar leyendo desde la versión de la Biblia para las Américas, que como en otra ocasión he dicho, es casi igual a la traducción que usted tiene en la versión Reina Valera 1960, solo que esta Biblia, en aquellas partes donde el castellano que utiliza la Reina Valera 1960 es más difícil de entender o de comprender para el uso del español común, entonces esta Biblia, la Biblia de las Américas, sin perder la elegancia, el romanticismo, esa cosa tan fina y tan bonita del lenguaje original castellano, nos traduce en un español más entendible. Vamos a leer entonces a partir del versículo 4 en el capítulo 2 de Génesis. Dice el escritor bíblico: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que el Señor Dios hizo la tierra y los cielos. Aquí tenemos que tener en cuenta que el escritor bíblico lo que está haciendo primero en el capítulo 1 hasta el versículo 3 del capítulo 2 de Génesis es mostrarnos algo así como un panorama general, como algo global, como algo más bien del todo, sin entrar en mayores detalles. A partir de este versículo 4 en adelante, se nos va a preparar para leer algunos detalles de la creación de Dios y sobre todo los detalles de la creación del género humano. Anteriormente habíamos leído en el capítulo 1 que Dios creó al hombre a partir del versículo 26 y dijo Dios, hagamos al hombre. Ese relato de la creación del género humano es como general, es como global. Ahora vamos a mirar algunos detalles que nos da el escritor bíblico acerca de esa creación. Dice el versículo 5, y aún no había ningún arbusto del campo en la tierra, ni había aún brotado ninguna planta del campo, porque el Señor Dios no había enviado lluvia sobre la tierra, ni había hombre para labrar la tierra. Aquí pareciera, en una mirada muy superficial y rápida, o en una lectura muy rápida, que parece que se contradijera el escritor bíblico, porque anteriormente en el capítulo 1 habíamos estado leyendo que en uno de los días, el tercer día, el Señor había dado órdenes de que se produjera sobre la tierra
la vegetación, ¿no es cierto?, los árboles con su semilla en ellos, etcétera. Y ahora nos dice el relator bíblico en este versículo que aún no había ninguno. Entonces es por eso que yo aclaro que en primera instancia, en el capítulo 1, se da una visión global. Y aquí entran algunos detalles acerca de la creación. No hay ninguna contradicción. No había lluvia. Ya se nos va anticipando que va a haber un fenómeno natural que para nosotros hoy día es muy normal, pero que en la época antes del diluvio, para la época llamada adánica, no existía. Yo les comenté en el video anterior de que existe una teoría que se llama la teoría del manto. ¿En qué consiste básicamente esta teoría creacionista? Es decir, que cree en el Dios creador. Los no creacionistas son los evolucionistas, aquellos que creen en este proceso de cambio a través de cientos de miles de millones de años, y que son los que plantean la teoría de Darwin, de que el hombre procede del mono, ¿no es cierto?, y que poco a poco, con los millones de años, fue cambiando hasta convertirse en el ser humano. La teoría del manto es una teoría creacionista que se respalda en el Dios creador, y de tanto del texto bíblico como de muchos otros resultados científicos, plantea que la Tierra en su origen estaba también envuelta no solo en la atmósfera que conocemos, sino que también en esa atmósfera había lo que se llama un manto de agua o agua evaporizada que envolvía la Tierra y que permitía que hubiera en todo el único continente de tierra que en un principio existió un solo clima. El juicio de Dios manifestado a través del diluvio fue una hecatombe en el planeta Tierra, en el globo terráqueo, tan grande, tan fuerte, que incluso se ha comprobado que a raíz de esto la Tierra sufrió una inclinación en su eje, y esa inclinación dio lugar a lo que hoy día conocemos como los casquetes polares o los polos, el polo norte, el polo sur, donde hay nieves eternas o permanentes. En la teoría del manto, este manto proporcionaba un clima uniforme, es decir, en la Tierra en ese entonces no existían los polos, los casquetes polares, y no había invierno, otoño, primavera, verano. Había solo una estación con un clima global muy rico, que nosotros no podemos ni siquiera llegar a imaginar, donde toda la vegetación era sobreabundante, donde toda la creación sobreabundaba en perfección y también en número, en cantidad. Por lo tanto, cuando viene el diluvio, el relator bíblico nos dice que se abrieron las cataratas de los cielos. No había llovido, y se abrieron las cataratas de los cielos nos indica que allí se produjo este fenómeno nuevo en la época de los antediluvianos, este fenómeno nuevo que se conoce como la lluvia, y se precipita sobre la tierra todo ese manto de agua evaporada que había logrado conservar un clima uniforme en la tierra. Ese manto ya no lo tenemos. Tenemos vestigios de ese manto que son las nubes. Pero en ese momento, en la época adánica, este manto era permanente y envolvía la tierra. Entre otras cosas, producía un clima uniforme. Entre otras cosas, evitaba el envejecimiento del cuerpo humano. Es a partir después del diluvio cuando el hombre comienza a experimentar lo que nosotros conocemos como envejecimiento, porque al no estar ese manto de agua evaporada, los rayos solares ahora entran con mayor potencia y, entre otras cosas, digamos, negativas para el género humano, va produciendo lo que nosotros conocemos como la vejez o el envejecimiento, el deterioro del cuerpo humano. Por eso los hombres y mujeres en esa época antes del diluvio vivían tantos años,
Su vida era tan prolongada y se entiende que no existían tampoco enfermedades todavía. No debemos olvidar que la caída de Adán y de Eva trae como consecuencia la muerte espiritual, de manera que ellos en su naturaleza no cambian de inmediato producto del pecado. Será después del diluvio que empieza el hombre a degradarse. Comienza a vivir un máximo promedio de 120 años, dice la Biblia, comienza a comer carne. En el lugar donde estamos parados en la Biblia ahora, el hombre todavía es vegetariano, no vegano, es vegetariano, lo mismo que los animales. Pero a partir del diluvio comienza este proceso en que el hombre comienza a consumir carne y toda su estructura comienza a deteriorarse paulatinamente, hasta llegar a los promedios de vida que tenemos hoy día de entre el rango de los 70 a los 90 años los más fuertes, y algunas excepciones por allí que sobrepasan los 90 años. Así es que el relator bíblico nos está anticipando que habrá lluvia, pero como no había lluvia todavía, lo que regaba la tierra era este vapor que salía del agua, de la superficie terrenal, de los mares, del mar que existía, y ese vapor era el que llevaba la humedad necesaria a toda la sobreabundante vegetación. El libro La teoría del manto también hace un énfasis en los hallazgos geológicos de los depósitos de carbón. Los depósitos de carbón no son otra cosa que toneladas o miles de toneladas de vegetación o bosques que se enterraron y que fueron comprimidos y que con el paso de algunos milenios se transformaron en carbón y otros se transformaron en petróleo. Y para que eso ocurriera, los científicos creacionistas dan cuenta que debió haber habido en la Tierra una cantidad de vegetación inimaginable para el ser humano hoy día, cantidades y cantidades de vegetación. Producto de la hecatombe del diluvio, esa vegetación o parte de esa vegetación, gran parte de esa vegetación quedó bajo la tierra, comprimida, apretada, y que con el paso de los milenios que han transcurrido se ha convertido en el carbón que conocemos o en estos llamados combustibles fósiles. Así es que para ese entonces, en la época de Adán, se regaba con este vapor una exuberante vegetación, una sobreabundante vegetación. Dice el versículo 6, pero se levantaba de la tierra un vapor que regaba toda la superficie del suelo. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Versículo 7. Aquí tendremos que detenernos, yo creo que hasta el final del video tal vez, para meditar en esta tremenda maravilla. ¿Cómo habrá sido o imaginar de alguna manera? Porque cuando uno medita, uno tiene que tratar de colocarse en el lugar, en la escena, profundamente, imaginarse que uno está viendo la escena bíblica que estamos leyendo. Yo los invito a hacer ese ejercicio, a imaginar, a poner los personajes, nosotros los espectadores. Y cuando llegamos a este versículo 7 del capítulo 2 de Génesis, que el Señor Dios Creador tomó polvo de la tierra, la verdad es que nuestra imaginación, al menos la mía, queda muy corta, muy estrecha. No se me ocurre cómo imaginar. ¿Tomó un poquito de polvo? ¿O tomó un poco de barro? ¿Hizo una suerte como de muñeco? ¿O simplemente esta es una simbología
que se usan en el lenguaje para tratar de graficar que Dios habló y el hombre apareció. Bueno, no lo sabemos. Nuestra mente es muy limitada, pero ni con la imaginación podemos llegar a tener un cuadro nítido. Lo que sí sabemos por la fe es que Dios formó y creó al hombre a partir de este material. Y los científicos hoy día, creacionistas y no creacionistas, no pueden echar a un lado la realidad científica de que nuestro cuerpo tiene los mismos componentes que la Tierra. De tal manera que podemos creer firmemente en el relato bíblico de que nosotros somos hechos a partir de esos mismos componentes que todos los días pisamos con nuestros pies. Donde yo trabajo estoy rodeado de desierto, así que la tierra es mi compañera. Y eso me da para meditar que a partir de ese material Dios nos creó en la persona de Adán y en consecuencia Dios creó a la mujer a partir de los mismos materiales, como veremos más adelante. Es tremendo tratar de imaginar que Dios sopló aliento de vida o espíritu de vida. Y ese material llamado polvo de la tierra, por la sola palabra de Dios, por su solo aliento, por su solo soplo, dio origen y vida al primer hombre, al primer Adán, y con él a la raza humana. Resulta una maravilla meditar en esto, de que cuando nosotros inhalamos, que debiéramos hacerlo siempre por nuestra nariz, ese es el ejercicio biológico correcto. Nosotros estamos tan acostumbrados al ejercicio de inhalar y de exhalar que no le tomamos mayor significado o no estamos meditando todos los días en esa maravilla. Pero esa es una gran maravilla de la creación de Dios. Cuando nosotros inhalamos por nuestra nariz, estamos renovando nuestra vida que comenzó en el origen de la raza humana con el acto de Dios de soplar en nuestra nariz. Yo he estado en algunas oportunidades acompañando en el momento final a más de alguna persona, creyentes y no creyentes, convertidos y no convertidos. Y el momento en que la persona ya fallece tiene una particular expresión, con sus matices entre un caso y otro, pero la expresión es como la misma. Es como tomar un último recurso de fuerza muy mínimo por parte del cuerpo físico en una suerte, yo he observado, como de querer aferrarse a la vida para inhalar aire. Y a veces la persona que está agonizando se ahoga, pero finalmente se rinde y por su boca bota ese aire y fallece. Eso siempre me ha llevado a recordar este versículo. Cuando Dios toma del polvo de la tierra, forma al hombre y sopla en su nariz aliento de vida, parece que el hombre en su último minuto trata de renovar ese aliento de vida al tratar de respirar por última vez, pero cuando ya su hora ha llegado, bota no solo ese aire, sino que parece que su espíritu de vida sale por su boca. Bueno, mis amadas, mis amados hermanos, meditemos cada día en que este
acto tan rutinario y cotidiano y normal de inhalar y de exhalar que no he averiguado científicamente cuántas veces un ser humano hace eso en su vida, pero deben ser cientos de billones de veces. Meditemos que allí está la mano de nuestro Dios, que allí está un acto que se originó en el soplar de Dios, nuestro Creador. Sobre todo cuando nos sintamos solos, cuando sintamos que estamos como abandonados de todo, démonos una pausa, detengámonos un par de minutos, quizás menos, para darnos cuenta que estamos respirando, que estamos inhalando y exhalando, inhalando y exhalando. Cada ciertos segundos estamos en ese ejercicio, repito, rutinario de todos los días durante toda nuestra vida que nos parece común y corriente, pero ese ejercicio tiene su origen en nuestro Dios creador y en ese ejercicio está Dios con usted, está Dios conmigo. Meditemos en eso. Hay un experimento científico, no he logrado averiguarlo bien, pero he visto un par de publicaciones. Yo no tengo la sensibilidad ni la agudeza para darme cuenta de eso, pero me pareció interesante que hay algunos que han logrado establecer que cuando nosotros inhalamos y luego exhalamos, sin darnos cuenta, para nuestros oídos emitimos un sonido que tiene sus notas, como todos los sonidos, y que esas notas concuerdan con la forma en que se debiera pronunciar el nombre original de Dios. ¿Usted se acuerda de esas 4 letras que son todas consonantes y que no se pueden llegar y leer del nombre de Dios? Cuando Dios tiene esa experiencia con Moisés, o cuando Moisés tiene esa experiencia en la zarza con Dios, y Moisés le dice, pero dime tu nombre, o qué nombre les voy a decir a los israelitas, ¿cuál es tu nombre? Y él le dice, bueno, diles que yo soy el que soy, yo soy. Y aparece este nombre que, para tratar de leer esas 4 letras consonantes que se conocen como el gran tetragramatrón, palabra griega, que significa 4 grandes letras, el tetragramatrón, que como son consonantes sin vocales, no se puede pronunciar. Entonces hubo que tratar de llegar a un nombre, y nace el nombre de Yahweh o de Yahvé, que finalmente se traduce por nuestro conocido Jehová en el español. Hay quienes han descubierto, tal vez usted pueda averiguarlo mejor, que cuando nosotros hacemos el ejercicio diario de respirar, inhalar, exhalar, emitimos un ruido, un sonido que tiene notas, y que esas notas, sintetizadas por un computador, detectadas por algún equipo tecnológico, concuerda con lo que debiera ser la pronunciación de ese nombre, de esas 4 letras, del tetragramatrón. Es decir, parece que nosotros, sin darnos cuenta, cuando respiramos, pronunciamos el nombre de nuestro Dios creador. Si es así, créame que sigo impactado de lo que podemos llegar a descubrir cuando meditamos en este sagrado libro, la palabra del Señor. En el video puede que se lea al revés porque estoy usando mi cámara al revés en el celular, pero usted sabe que esta es la Santa Biblia. Léala, mi hermano, léala, mi hermana. Tome tiempo, abrácese de este libro, paso a paso, verso a verso. Medite, tómese el tiempo de meditar para descubrir al gran y maravilloso Dios de la Biblia, que es nuestro Creador y que es nuestro Redentor, que es nuestra paz, que es nuestro compañero en el camino diario. Que el Señor les guarde, que el Señor les bendiga, que la gracia de Dios sobreabunde en vuestros corazones, que todos los recursos de nuestro amado Dios
estén siempre al alcance de vuestra fe. Creamos al Señor, creámosle al Señor, confiemos en Él en el día a día. Invoquemos su nombre sobre nuestra actividad diaria para que en todo podamos ver las maravillas de Dios y podamos glorificar a nuestro Dios. Para el Señor sea la honra, sea la gloria y la suprema alabanza. Amén.